Muy buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, feliz Día del Trabajador, trabajadora. Y bueno, antes yo felicitando el Día del Trabajador era la mujer más feliz del mundo. Hasta que ya llega un momento que ya no sabe si hay que felicitar, dar el pésame o bueno, y también quitar caretas de sindicalistas. Y sí, yo hablo de entrada con el tema de sindicalistas, que son quienes tienen que defender los derechos de trabajadoras y trabajadores. Así que quería empezar así. Les recordamos que estamos en Tenerife, pero este programa, El Rincón de Ana Vega, viajó hasta Barcelona virtualmente y la cosa va mucho mejor. Soy más libre. Así que bueno, ¿a quién iba a invitar yo hoy? Pues no podía ser de otra manera que a una de esas mujeres guerreras, bueno, de mi cuerda, y tanto que de mi cuerda, y por eso hemos empatizado desde el primer momento y además ya hace años la felicité y estuvimos, entrevistas, sí, yo creo que hemos hecho dos, creo que dos y con esta sería la tercera, creo. Me estoy refiriendo a Mónica García González, presidenta de las Kellys Unión Tenerife. Para quien no sepa quiénes son las Kellys, son las camareras de piso. Puteadas, porque además lo digo así, puteadas antes, ahora y luchando para que no pase después. Mónica, buenas tardes, muchísimas Buenas tardes, gracias. Ana. ¿Te A felicito o vosotros. qué hago? No, no Vale, quiero. No me no felicites quiere, porque efectivamente. creo que pensamos igual. El Sí, tema sí, del sí. trabajador está mal. Bueno, tú perteneces a una asociación, eres fundadora junto con otra compañera que nació en el 2017 ante la desidia de sindicatos, ante la desidia de los empresarios, que no es nada nuevo, y en el que parece ser que aquí nadie se ha enterado que si el turismo se sostiene es gracias a quienes trabajan en hoteles, a quienes trabajan en restaurantes también y tienen que estar ahí en las zonas donde hay más turismo. Tenerife hasta hoy, porque ahora somos de Hawái, según el PP, no sé si lo has visto, pero Sí. ahora somos hawaianas. Hay que sacarle humor. Entonces, esta publicidad falsa que se da, estos anuncios de la isla, la maravilla, la playa y lo bien que comen, las habitaciones, pero todo eso sucede gracias a las trabajadoras. Digo trabajadoras porque hay menos trabajadores, mucho menos que las trabajadoras. De hecho, a ellos se les suelen coger para los temas brutos, en tema de cristales, no sé si eso ha cambiado también, pero bueno, Mónica, es tu tiempo para que nos cuentes cómo se inició y lo más importante, los ovarios que le echasteis a la huelga en Semana Santa. Bueno, pues vamos, hablemos de la huelga. La huelga en Tenerife, llevamos pidiéndola muchísimo tiempo. Comenzamos pidiéndola desde que Unión Tenerife y lo hicimos a través de una plataforma que se creó junto con unos profesores de la Universidad de La Laguna y algunas camareras de sindicatos, ¿vale? Porque te debo recordar que nosotras no somos sindicatos, solo somos asociación de camareras sin ánimo de lucro, pero tenemos simpatizantes que son camareras e incluso delegadas y afiliadas a sindicatos, ¿no? Que no nos importa. Nosotras recibimos a todo el mundo siempre y cuando impere el tema de que somos una asociación y no nos vamos a vender ni a ningún sindicato ni a ningún partido político. Pues comenzamos a hacer ese grupo, entramos en varias reuniones y a alguien se le ocurrió que teníamos que hacer una huelga porque era la única solución de arreglar el tema. Eso fue, pues, sobre 2022, ¿vale? A finales de 2023 nos decidimos y nos decidimos a hacer una manifestación con el fin de mirar cuántas personas podían acudir a esa huelga. Porque tienes que pensar
Nuestro principal problema era que sabíamos que en Tenerife impera el miedo en las camareras de piso, y no sabíamos ciertamente la participación que iba a tener esa huelga. Entonces quisimos hacer por la tarde una manifestación después de horario de trabajo para calcular aproximadamente cuánta gente podría asistir, cuántas camareras. Y se hizo una primera manifestación en noviembre del 23. Contentas porque sacamos 200 mujeres a la calle. me acuerdo. Bueno, algunas personas especiales dicen que 200 personas no son nada. Para nosotras es un gran logro porque ya habíamos intentado sacar gente a la calle el 25 de agosto, que es el día que tenemos formalizado como el Día de las Kelly, y no había dado tanto resultado, ¿no? Entonces, seguimos apretando y dijimos, bueno, pues si esto funcionó, en enero vamos a hacer otra. Y vamos a empezar a hacer manifestaciones por la tarde hasta que veamos que el número de personas es coherente como para convocar una huelga. Obviamente a la gente de alrededor, a los sindicatos y demás no les gustó, pero claro, aprovecharon el tirón para, no para infiltrarse porque ciertamente fueron invitados a participar. Recuerda que es muy difícil hacer una huelga sin sindicato y decidimos invitar a todo aquel que quisiera. El único sindicato que se negó a participar en esa huelga fue el sindicato mayoritario de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sindicalistas de base, eh, que nos pareció mal porque si ostentas un número grande de afiliados, si eres el que firmas el convenio y si eres el que hace todo, pues deberías estar de acuerdo y apoyar a los trabajadores, Estamos ¿no? hablando de Intersindical Canarias. No, estamos hablando de sindicalistas de base, Ese no le conozco, ¿eh? sindicalistas de base. Vale, Sindicato mayoritario de hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. vale, bueno saberlo. Fue el único que se negó. Vale. Pasa el tiempo, nos metemos en diversos proyectos, hemos estado en mesas de rebelión científica, etcétera, etcétera, porque cada vez que nos invitan a algo, colaboramos. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que desde Rebelión Científica se ofrece hacer una huelga, se inician, por así decirlo, la preparatoria, se habla también con todos los sindicatos, nuevamente sindicalistas de base no quiere participar, o por lo menos no tienen noticia o respuesta alguna. Y curiosamente, Comisiones se descuelga de la mesa de rebelión científica y propone una huelga. Oye, Ana, maravilloso. Si nosotros lo que queríamos era una huelga. Ujú. ¿Qué pasa? Que recordemos que Comisiones no es mayoritario en Tenerife. Ellos tenían que tener como más peso. Se une sindicalistas de base con el resto de sindicatos, UGT, Intersindical, USO, etcétera, etcétera, con la federación que han montado para tener más fuerza. Y convocan una huelga, hacen un llamamiento a la huelga muchísimo tiempo después que Comisiones. Entonces adjudican esa huelga. Nosotras desde que elegí en Tenerife teníamos claro que no iba a haber huelga. Y ahora te cuento. Lo sabíamos perfectamente porque llevamos muchos años y ya hemos hecho alguna publicación al respecto en nuestras páginas, donde hemos visto como las propuestas de huelga se convierten siempre en humo. Se convoca una huelga, se calienta la gente, etcétera, etcétera, y al final, un día antes se desconvoca, porque hacemos un trato con el empresario, pero al final los trabajadores no sabemos a qué acuerdo se llegó, porque como se hace en la puerta cerrada, pues no nos enteramos. ¿Cuál fue nuestra postura? Calentar el ambiente. Entonces nos llamaban las compañeras y nos decían, oh, pero es que unas nos llamaban y nos decían, en nuestro hotel no nos han dado información de la huelga. Otras nos llamaban y nos decían, en nuestro hotel nos dice que vayamos a la huelga, que vayamos, que vayamos, que vayamos. Y en otros hoteles les decían que fueran a la huelga desde sus propios comités de empresa, pero al mismo tiempo las asustaban con que les iban a quitar mucho dinero. Y yo, como tú sabes, que estoy en Península yendo y viniendo, digo, ¿plancho la camiseta o no plancho la camiseta? Pero mis compañeras me dijeron, tienes que estar aquí, tienes que venir, porque es una ocasión que hay que venir. Digo, bueno, vamos a ir, y si no hay huelga,
nos vamos a comer, ¿qué hacemos? ¿No? Siempre te lo tomas por el lado más. Curiosamente, en una de las últimas reuniones pasó algo. eh, Tú sabes que los sindicatos siempre tienen sus trapiches, sus cosas por debajo de la mesa. En, en Yo no sé Canarias, cómo dices en eso. Tenerife existe algún sindicato amarillo, bla, bla, bla. Bueno, pero en Canarias y en la península, Sí, cuidado. sí, pero es que lo que pasa en Tenerife no pasa en otra parte, eso te lo aseguro yo. Yo te aseguro que sí. Bueno, tenemos muchos maestros. Sí, Nada, para no aburrirte, llegó el último día de la reunión con la patronal y alguien ya llevaba un acuerdo por debajo de la mesa firmado. Cuando desde la patronal desvelaron que había un sindicato que había llevado un acuerdo firmado, el señor se levantó y se fue por la puerta caliente, obviamente. ¿Qué pasa? Días después se hizo un preacuerdo que se suponía que no estaba firmado, pero fíjate tú cómo a nosotras nos llega el preacuerdo firmado, porque nos llegan fotos, nos llegan vídeos, nos llegan preacuerdos, toda la documentación que se mueve siempre nos llega, porque curiosamente nos llega de lados que nunca te lo esperas, pero nos llega. Pues yo me reuní con las chicas y dije, bueno, pues no va a haber huelga, porque si ellos ya tienen un preacuerdo firmado, vamos a cobrar un 6 y nos vamos a comer los mocos, hablando mal y pronto. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en la última reunión, para ver si se aprobaba ese acuerdo o no se aprobaba ese acuerdo, nos envían el vídeo de sindicalistas de base donde se ve a su dirigente contando los votos en una sala y al parecer, pues donde todo el mundo estaba de acuerdo con que no hubiera huelga, o la mayoría estaba de acuerdo con que no hubiera huelga, hubieron varias personas de alta estima de este señor que decidieron que iba a haber huelga, que ellos no habían trabajado más de 2 meses para una huelga para que no hubiera. Y por eso se llevó a cabo la huelga, Ana, que lo sepas, porque por 6 votos de diferencia ganó el vamos a la huelga. por Nosotras, 6. por 6, nosotras teníamos claro ya que no íbamos a ir a la huelga. Es más, se hizo la huelga y la huelga se ha pintado como que la huelga ha sido hecha por sindicalistas de base y todo ha salido de ellos, bla, 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 bla. De hecho, en los periódicos de Tenerife, estos señores publican todos los días, hablando de ellos, claro, obviamente, de lo bien que lo hacen y lo mal que lo hacen los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Primero, que a la huelga tenía que haber ido muchísima más gente, porque es verdad que acudió gente, pero no acudió toda la gente que se esperaba. Yo precisamente estuve acompañando en el Hotel La Pinta a las camareras, que, que bueno, si me escuchan desde aquí les doy las gracias porque salieron todas a la calle. Y no solo eso, sino que decidieron llevar la camiseta de nuestra asociación y estuve con ellas pues mucho tiempo, porque es verdad que luego anduve dando vueltas, viendo más compañeras y eso, pero fueron muy valientes de salir a la calle. Yo Pero espero también tener la camiseta, ¿eh? ¿eh? Que yo espero tener la camiseta. Sí, por supuesto. Cuando hagamos Porque la próxima remesa de pedido te la mando. así. Me la das en mano. Bueno, sí, sí, Mejor. sí, Así sí, nos sí, echan a las dos. a las dos. Y salió muy bien todo. ¿Qué echamos de menos? La falta de participación por el 100% de los trabajadores. Los servicios mínimos, Los servicios mínimos, al parecer, el sindicato mayoritario eh, le dijo a sus trabajadores a última hora que los servicios mínimos que ellos que se había pactado con el gobierno no eran legales, porque claro, el señor Marichal decía que si se incendiaba un hotel, ¿quién iba a pagar el hotel? Pues señora, los bomberos es un servicio público, ¿no? Un hotel es un servicio público, un hotel es un servicio privado. Y pretendían, bueno, los trabajadores estaban echando fuego porque no entendían cómo se les exigía el hacer unos servicios mínimos. Al que es final, obligatorio, además, ¿eh? que es obligatorio. Es Los obligatorio cuando... servicios mínimos hay que cumplirlos. Otra cosa es el porcentaje tan alto que no afecta al final para nada a lo que es el funcionamiento, porque se lo saltan a la torera también. O sea, tú pones unos servicios mínimos y tú tienes que llegar a un acuerdo.
Si no llegas a ese acuerdo es porque no está equilibrado los trabajadores que deben estar en los servicios mínimos y los que no, que esa es la Pero lucha de todas en formas, muchísimas huelgas. el acuerdo de los servicios mínimos fue declarado por la señora Jessica de León, fiel seguidora de las Kelly y defensora, supuestamente, ¿De ¿vale? las Kellys? De las Kelly. ¿No? Sí, eso dice. Yo, si ella dice eso, yo no se lo voy a negar. Pero que vamos, que ella fue la impulsora de decretar esos servicios mínimos y de decir que había que aprobarlo. El sindicato mayoritario de Tenerife les está diciendo a sus trabajadores que eso se reclama, que envíen un papel al sindicato, que eso es reclamable, porque claro, hay empresas que están queriendo sancionar a los trabajadores, ¿vale? Por no haber cumplido los servicios mínimos. Y los están llamando a capítulos y en muchos hoteles, Ana, los trabajadores están cagados, ¿no? Vamos a ver qué hace el sindicato. A mí no me importa quién consiga las cosas en esta historia. Nosotras lo que queremos es que se consiga. También debo decirte que entre las cosas que había propuestas para esa huelga, entre los temas que habían para apoyar esa huelga, no aparece por ninguna parte nuestra jubilación, ni, ni nada que tenga, no he oído nombrar al sindicato nada que tenga que ver con nosotras, ¿vale? Porque nos apoyan. Qué edad está estipulada la jubilación? La jubilación está estipulada en la edad normal de todo el mundo, a los 67 72, años, a los 67 años. 67. Claro, ¿tú crees que una camarera de piso llega a los 67 años? Imposible. Como Nosotras nos, tampoco las que trabajan en la ayuda a domicilio, es que están así claro, y que claro. son la mayoría mujeres. Entonces pedimos que se nos conceda la jubilación a los 58 años. ¿Qué pasa? Que el gobierno dice que para que eso suceda, ellos tendrán que tener una serie de justificaciones para poder darnos esa jubilación. Vamos, ¿cómo que no? Como no las hay, Yo te puedo decir, porque tampoco puedo desvelar muchas cosas, que las Kelly seguimos trabajando, ¿vale? En noviembre del año pasado hemos conseguido, para que luego digan que las Kelly no hacemos nada, que se implanten en los hoteles las camas elevables. Eso es un trabajo de las Kelly, porque donde se supone que los sindicatos y demás tenían que haber estado apoyando la propuesta, y teníamos que haberla tenido hace mucho tiempo, como en Baleares, tuvimos que llegar las Kelly y apoyadas por los partidos políticos, pues lo conseguimos. Eso es un tanto que nos llevamos. una pregunta. Políticamente, partidos políticos que os hayan apoyado y están de vuestro lado y dando la cara. Quiero saber si hay partidos. Yo creo que sí, no lo Mira, sé. mira, nosotras en un principio cuando surgió todo el mundo de las Kelly, todo el mundo nos llamaba para la foto. Por eso lo No digo. sé si te acuerdas de la historia. En una reunión nosotras decidimos que no íbamos a dar más fotos. Creo que fue en una Mm. precampaña política porque Ahí voy. nos llovían las invitaciones de los partidos políticos. Todos. Sí, la mayoría. Ah, las Kelly, las Kelly. Y yo dije, vamos a hacer una reunión. Nos reunimos, vamos a votar. Fotos sí, fotos no. Políticos sí, políticos no. Y decidimos que políticos no, que los políticos ya conocían bastante bien nuestra problemática y que no habían hecho nada como para estar sacándose fotos con nosotras. Que nosotras, el día que los políticos nos den algo o consigan algo por nosotras, para nosotras, nos haremos todas las fotos, hacemos un álbum si quieren. A día de hoy, eh, solo te puedo dar dos nombres: Natalia Santana, de Nueva Canarias, por Fuerteventura, y Gustavo Santana, del PSOE. Son las personas que nos han ayudado con el tema de las camas elevables. Gustavo no estaba en UGT. Sí, sí, Gustavo Santana, ¿no? sí. Vale. Se puso en contacto con nosotras, estuvimos hablándole de la problemática. Bueno, primero lo hizo esta chica. Le comentamos nuestra problemática y tal, nos propuso llevarlo al Parlamento y de primeras no salió y luego pues llegó él, lo llevó él y sí.
y estamos muy contentas, la verdad, porque ni siquiera han pedido hacerse la foto con nosotras, que lo sepa. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí no me sorprende. Me sorprende de otros y de otras. Pues Porque, se han por por- ejemplo, quiero saber, Coalición Canaria, el acento canario en el que los suyos los cuidan, los ponen en algodones, no sé, es el que representa Canarias, según ellos. Si no lo digo, me revienta. muerdo la lengua y me enveneno. No, pues ese día sí hubo algún partido que no votó, pero con los votos que tuvieron suficientes y lo conseguimos, ¿no? Ahora estamos en el proceso de que se haga firme todo y, y de seguir proponiendo cosas, porque no solamente habrá personas que digan: "Jo, una cama elevable, ¿de qué sirve?". A lo mejor a ti que llegas y no te duele nada, no te sirve de nada, pero a mí, que tengo una lesión cervical, el no tener que agacharme para hacer una cama, o el, Mónica, quienes hemos trabajado en la parte sociosanitaria como yo estuve, y lo pongo como ejemplo porque además las Kellys, al igual que para mí las del Servicio de Ayuda a Domicilio de Santa Cruz, soy sagradas. O sea, para mí es el pilar de la realidad de las mujeres. Es que es así. Entonces, yo hace muchísimos años trabajé en la ayuda a domicilio, en residencias después. Ahora tengo 60, la espalda llevo desde los, no llegaba a los 40 y ya tenía lesiones. Y conseguimos porque yo sé lo que es estar en mesas negociadoras, creo que lo hemos hablado, y conseguí, y la gente es que no tiene ni idea. O sea, mi cuerpo, mi esqueleto es una basura, literalmente. sí, Entonces eso es lo que os pasa. Y yo cuando las veo a las camareras, curiosamente el otro día fuimos a un spa y yo no, o sea, es que creo que debería ser, porque dice, no es el trabajo de ellas, pero yo creo que a las camareras de piso hay que echarles un cable. Es decir, en vez de dejar todo por medio, coger las toallas, las dejas en un sitio en el que ellas no se tengan que agachar precisamente por la higiene postural. El que te vas a avisar a las que están y decir, mira, esa habitación la tenéis. Falta mucha empatía por parte de la sociedad también, ¿eh? sí. O sea, no sois criadas de nadie, eso de entrada. Bueno, yo te puedo decir que depende de con quién des, ¿no? Yo soy una persona que si voy a un hotel, quito hasta las sábanas, les dejo hasta la cama desnuda, doblo la colcha, la parto a un lado Mm, y el resto de la ropa la quito, la pongo bien puesta en otro lado, las mm, toallas las dejo dentro del lavabo, no las tiro ni siquiera dentro de la bañera, en el lavabo. porque les recojo la basura. O sea, yo pienso que cuando una camarera de piso abre una habitación y la ve en esa forma, tiene que ponerse feliz, porque yo soy de las camareras que pienso: no me dejan propina, no importa, pero me dejan la habitación recogida y el tiempo que gano, porque quienes trabajamos sabemos qué es lo que pasa, que tú cada vez que abres una puerta es una sorpresa Sí, y ya te me han puedes contado. encontrar desde todo muy bien hechito hasta un after, pues normal. ¿Qué te iba a comentar? ¿Cómo están los ratios? Que esa es otra. El problema de los ratios, la gente lo tiene muy equivocado. La gente nos escribe y nos llama y nos pregunta: ¿cuántas habitaciones tenemos que hacer? El No, ratio va en función de todos error. los que trabajan No, el ratio va en función de las características del hotel. Todos del los hoteles no hotel, son iguales y todas las efectivamente. habitaciones de hotel no son iguales, ni tienen el mismo mobiliario, ni el mismo tipo de suelo. Ahora se está poniendo de moda que todo sea cristalado, que los balcones tengan cristalitos, que los tiene que limpiar la camarera. Se está poniendo de moda que el trabajo que hacía antes el ballet lo haga la camarera. Muchas cosas que influyen, ¿no? Entonces, en base a eso, se hace lo que es el estudio ergonómico, que el estudio ergonómico conlleva pues lo que las formas posturales y las mediciones de tiempo y demás, que son lo que te va a indicar cuánto tiempo tardarías en hacer tú una habitación. ¿Vale? La gente a veces se equivoca, la gente dice: no, que el ratio, mm, hace unos años oí por ahí, de parte de UGT, que deberíamos poner un ratio de tantas habitaciones. Error, si ponemos un ratio de tantas habitaciones, nos vamos a morir. Y el que tenga suites, no es lo mismo 19 habitaciones de
2 camitas, una habitación miniaturizada y un bañito, que 19 habitaciones de suite. No es lo mismo. Entonces no se puede generalizar. Y por Hombre, eso, en las residencias, por ejemplo, el tema de lo, igual que en sanidad, el tema de los ratios se hace el cómputo de todo el personal que está, pero que siempre ha estado por debajo de lo que debiera, porque efectivamente son en una situación y en otra son diferentes características, pero se unen, al final se unen, porque lo que dices tú, la suite, que tiene que ser horrible, no, yo creo que os tenéis que acordar de todo lo habido y por haber, porque además los que están en la suite sí tienen bien mentalizado que sois las criadas, muchos de ellos. sí, Y en las residencias pasa exactamente lo mismo. Tienes habitaciones, tienes un ala de 20 camas y dependerá en la planta en la que te encuentres si son personas que necesitan, eh, bueno, que tienen dependencia total, 100%, encamados, en sillas de ruedas, que luego había otra planta que sigue pasando y los mismos, si hay personas que sí se pueden mover algo, pero necesitan ayuda. Y luego los de la tercera planta, que son los independientes, o sea, las personas que son autónomas, pero autónomas que dan más por saco que el resto. O sea, que por eso sí, digo que... sí. Y, a ver, cuéntame, ¿y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso para, después de la huelga, hablamos. Sí, Preguntémosle a los sindicatos qué es lo que tienen pensado hacer. Nosotras tenemos una ligera idea de lo que va a pasar, pero pero ¿no se hacen reuniones en las que están todos los trabajadores? no, ahora se supone que el siguiente paso es una reunión con los sindicatos y la patronal, que ellos son los que van a decidir cómo se van a hacer las cosas. Y ustedes no tienen representación, Nosotras nunca hemos tenido representación, nunca nos han dejado sentarnos en esas mesas ni nada, pero la nunca. información la tienen que dar exactamente igual. La información nos llega cuando nos llega, y si nos llega. No entiendo nada. Nosotros porque realmente después de tantos años hemos conseguido muchos contactos, ¿no? Y la gente empatiza con nosotras y tenemos a veces información de primera mano, pero que ellos digan vamos a informar a las Kellys porque tienen que estar informadas o vamos a sentar, ni siquiera nos han invitado a sentarnos en ninguna mesa como oyentes, con eso te digo todo. Ya no te digo para tener voz y voto, porque se amparan en eso, aunque nosotras no podemos hablar, pero ni siquiera nos han dejado sentarnos para escuchar. Entonces yo, ¿Y os han asesorado para ver cómo podéis hacerlo de manera que tengáis una participación, aunque no tengáis votos, pero sí, al menos para poder estar, es que tenéis que recibir la información? la verdad es que no nos hemos asesorado porque consideramos que hay cosas que pesan más, que por más que intentemos entrar, no vamos a entrar. Vale, habéis ido al diputado del Común, fuisteis con Rafael Llanes en su momento. Con Rafael Llanes hemos ido desde 2018. Mm. Eh, eh, don Rafael Llanes, en la primera reunión que nos atendió, la verdad que nos atendió muy bien. Y ya esta segunda vez nos llamaron, creo que fue a finales de 2023, y nos llamó la señora que lleva el tema de la igualdad. Marian Franque, No, bueno, o que lo llevaba en ese momento, la anterior. Beatriz. ahora no la ubico. Bueno, ella nos escuchó para que tú veas lo enrevesado que es todo. Nos llamaron un día y nos propusieron que fuéramos y demás, y nosotros le comentamos que ya nosotros habíamos estado con el diputado del Común y que realmente no habíamos conseguido nada. Eh, Nos volvieron a invitar a ir. Fuimos mm, y comentamos toda la problemática, incluso hicimos un escrito y lo presentamos. Todo iba súper bien hasta que llegaron las reuniones con los sindicatos y de repente nos llega una carta y nos dice que para poder seguir gestionando nuestra historia teníamos que presentar los papeles de la asociación.
Maravilloso. Ahí lo mandamos. Y después sí seguimos con el curso de las cosas. Eh, el tema de los papeles de las asociaciones, porque hay algún sindicato que nos tiene entre ceja y ceja y no nos deja avanzar, ¿vale? Eh, de eso no se sacó nada, Ana, porque ellos te dicen que hay cosas que tienen que hacer los sindicatos, que hay cosas que no son de su competencia y Claro, porque no deja de ser el enlace entre la población a dónde va dirigido, es decir, el diputado, o en este caso, diputada del Común, Lola Padrón, que no sé si ya os habéis planteado sentaros con ella, ellos lo que pueden hacer son interceder, sí. hacer notas de prensa diciendo lo que está pasando y pidiendo que colaboren lo que son las empresas, los sindicatos. Ese Nosotras es el objetivo. con esta señora, la verdad que ella nos escuchó, em, estuvo muy pendiente de nosotras. Yo ese día la reunión la tuve que hacer telemática, prestó mucha atención a lo que le dijimos. eh, Ella había cosas que no se podía creer cuando le explicábamos cuál era nuestro día a día, lo que nos pasaba, el tema de que nos automedicábamos y demás. Y se le vio con mucho interés. La verdad que yo, desde mi punto de vista, no puedo decir que no lo puso. Pero claro, luego llegan las resoluciones y que a ti, los mismos sindicatos que no están haciendo nada, eh, se den la vuelta, la miren a ella y le digan, ya lo vamos a hacer. Pero es que nunca llegan las soluciones, Ana, nunca hacen nada. De hecho, te digo que hubo huelga en Tenerife por 6 miserables votos. Benditos 6 miserables votos que hicieron que pudiéramos salir a la huelga. Ahora, el tema de lo que va a suceder ahora, pues suponemos, creemos, por las experiencias que hemos vivido con otras historias, que el sindicato se venderá al mejor postor, negociará sobre sus intereses. Me ronda en la cabeza la palabra 6%, 6%, 6%, ¿vale? Y nosotras desde la asociación lo creemos así, para que luego nos quejemos que es que en Gran Canaria firmaron por un 6,25. Se supone que están llegando a un acuerdo, se supone que Comisiones Obreras no está en esa mesa sentada, porque En no... Gran Canaria tampoco. En Gran Canaria se llegó a un acuerdo y se firmó todo. Ellos no hicieron huelga. La huelga fue expresamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, comisiones en esa mesa sindical que está pactando con el tema de cómo vamos a empezar, porque el señor Marichal dijo que ahora íbamos a empezar desde cero y con un papel en blanco, ¿no? Pues desde esa mesa es de donde tienen que hacer las cosas. ¿Cómo las van a hacer? Pues como creemos que siempre se han hecho las cosas, mirando los intereses de quien sale beneficiado y no el de los trabajadores, no te voy a mentir. Y aparte, vale, ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. La conciliación familiar, Te digo una cosa. El que escuche la entrevista y si como me encierren, me llevas el bocadillo de chorizo, que yo lo te, sepas. mira, yo ya he puesto hoy que hoy es el aniversario del restaurante de mis cuñados, que están en La Esperanza, y se llama La Morra, que yo le hago publicidad porque es mi familia, así de claro, y tienen un solete. Eso He para ido, cuando vengáis. he ido a la morra, que mi padre es de la Esperanza. He ido a la morra. Ah, que tu padre es de La Esperanza. ¿Y quién es tu padre? Uh, aquí no te lo voy a decir. Me lo mandas por WhatsApp, ¿vale? Oh, pues me alegra un montón, me alegra un montón. Sí, sí, son Si no le familia, vamos a dar publicidad, que luego tiene la pero fan en la puerta. habrá, habrá que, podremos Muy subir buena la comida de la morra, doy fe. la ensaladilla de batata, a que sí, y los Sí, postres, ni te cuento. Y muy bueno todo. y el parrillero que, no sé, para que los de la península y de los países donde nos escuchan, bueno, pues que sepan que si vienen a Tenerife, que suban a La Esperanza. Hay que hacer la publicidad A respirar aire puro, que es donde mejor aire se respira. y cuanto más arriba, mejor. Mejor, sí. Sí, sí, es Bueno, verdad, es verdad. dime la conciliación familiar.
Pero tenemos la comida pendiente, la morra, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Y ¿Pagas ponemos tú, la no? foto. ¿Pagas tú, no? Claro, Pues venga, está todo hecho. hago yo. Encantada de la vida, vamos. Bueno, la conciliación familiar. Existe. Hablemos de eso. Es muy triste que una camarera de piso, yo ahora, mi hijo es mayor y ya eso no lo sufro, ¿vale? Pero yo pienso en las madres que tienen niños pequeños, en las madres que tienen niños dependientes, eh, en las madres que son familias monomarentales. Yo desde mi propia experiencia te cuento que yo me levantaba a las 5 de la mañana, le hacía la comida a mi hijo, se la dejaba en el microondas y me iba a trabajar para entrar a las 7. Me pegaba todo el día trabajando y cuando llegaba a mi casa yo me acuerdo de llegar y sentarme en el sofá con el uniforme puesto y quedarme tiesa. Venir mi hijo a llamarme, mamá, que te quedaste dormida. No se puede conciliar. Es horrible la explotación a la que estamos sometidas, que cuando tú llegas a tu casa el cuerpo te dice o te acuestas o te mueres. ¿Es así? No podemos conciliar, no tenemos momentos em, para tener vida familiar, porque siempre estás cansada. Y claro, el cuerpo pide descanso y descanso tienes que darle, es obvio. Y luego está el tema de tu familia. ¿Qué pasa? Que después de trabajar duro toda la vida, llegas a tus 60 y tantos años, te jubilas y a los 3 días te mueres. Porque como tu cuerpo está acostumbrado a darse caña todos los días, ya cuando el cuerpo se relaja, te mueres. La gente se ríe, pero es así, de No tiene triste. ninguna Y gracia. entonces te mueres habiendo trabajado toda la vida en tu hotel y, y sin haber disfrutado de tu familia realmente. Porque tus hijos, los abuelos, porque disfrutan tanto, porque lo que no han criado sus nietos, a sus hijos están criando sus nietos. Y luego se dan cuenta, lo que me he perdido. Yo ahora mi hijo tiene 22 años, pero yo me he perdido mucho de mi hijo. Mi hijo ha vivido mucho tiempo solo para yo poder trabajar. Entonces, no hay conciliación. Vale que tienes que hacer tu horario de trabajo, pero considerando que se pueden hacer menos habitaciones, las correspondientes, siempre vamos sobrecargadas. Muchas veces hacemos el trabajo de dos personas. Luego, claro, normal, luego nos Las quejamos. bajas las bajas se sustituyen. No. No. Ahora te explico por qué. No podemos pretender tener el personal al 100% cuando tú tienes una plantilla de X camarera de piso que ni sustituye ni amplía. Si tú llegas a una camarera todos los días sobrecargada haciendo el doble del trabajo que puede hacer, va a llegar el momento que la goma se rompa. Y cuando se rompe, ¿qué pasa? Nos vamos de baja. Y ahí hablamos de absentismo, que se me engrifan los pelos cuando oigo esa palabra. ¿Vale? Nos vamos de baja. ¿Qué pasa? Que si tú te vas de baja, ¿quién te sustituye? Nadie. Entonces la pobre que lleva el doble de trabajo tiene que hacer el doble de trabajo más el poquito, más el porcentaje de tu control porque tú no vienes a trabajar. Pero si pasado se enferma otra, y así vamos acumulando. Entonces llega el momento que estás haciendo el trabajo de 3 personas. Y el empresario feliz y contento porque mira, tengo esta de baja, pero no contrato otra, eso que me ahorro. Pero no somos máquinas. Bueno, es que hasta las máquinas se rompen, ¿eh? Efectivamente. Hasta las máquinas se rompen. Y ahí es donde está el problema. Luego los empresarios dicen, no tenemos mujeres para trabajar. Ana, las mujeres, después de la pandemia, se dieron cuenta que podían reinventarse. Yo me di cuenta que yo no sabía coser a máquina, aprendí a coser y me dediqué a hacer mascarillas y a vender mascarillas. Porque como no podía trabajar, me dediqué a vender mascarillas. Y yo dije, vaya, pues sí, en todas las cosas que he trabajado y todas las cosas que he hecho, pues yo todavía puedo ir probando en nuevos campos, ¿no? A mí me ofrecen un trabajo donde trabajo normal, donde no llego muerta a mi casa, donde se respetan mis derechos y demás, y yo no vuelvo a ser camarera de piso, te lo digo. Para ser camarera de piso te tiene que gustar mucho tu trabajo. Las camareras que quedan ya quedan de antiguo, de hace muchos años, y la juventud que viene entrando no aguantan, no aguantan la explotación, no aguantan porque es imposible de aguantar. No, además tienes que dejar algo claro también, el tema de los traslados.
No todo el mundo vive cerca del hotel, sino mujeres que necesitan el trabajo, se van para otro sitio, están viviendo lejos del hotel, pero se tienen que trasladar. Esa Sí, es la otra. sí. Así que bueno, Mónica, lo tenemos que dejar por hoy. Eso no significa, porque además ahora te voy a escribir porque me tienes que contar lo de tu padre. Ah, sí, yo te lo cuento, sí. Tú me lo cuentas. Detrás de ti viene un invitado a quien yo le tengo muchísimo cariño, que es Manolo Marrero. Manolo Marrero. Dale saludos de mi parte. Además, se lo comentaré también a él. Siempre nos ha apoyado también, Eh, lo sé, lo sé porque él es así. Pero te espero pronto, estamos en contacto cuando quiera. y en cuanto vengas para acá, llamadita y nos vemos, que no sea justo en el momento en el que hay una manifestación que nos liamos y al final me quedo sin ir. No, tranquila que sí, que voy yendo y viniendo, no te preocupes. Y te digo una cosa, gracias por tu fortaleza como mujer sindicalista que he sido, activista que lo seré hasta que me muera, y ya veremos si después de muerta no doy por saco también, que, no, que yo no lo sé. Y os mando un abrazo enorme por vuestra lucha. Sé que es difícil, pero lo vais a conseguir. A lo mejor tú no lo ves, No, pero son pasitos que llegan a eso, pero claro. son pasitos para quienes vengan detrás puedan tener mejores condiciones, porque Sí, hablamos de trabajos dignos y que dejen de hacerse fotitos. Y a los sindicatos, no te preocupes que yo les voy a dejar luego un mensajito también, porque cuando no se funciona, no se funciona por y no tienen supuesto. vergüenza. Así que te quiero un montón, Mónica, que eres una mujer, eres un referente para muchísimas mujeres y que para atrás ni para tomar impulso. Y cuando Bueno, yo vaya a Almería me invitas, a eso, pones una cama. aquí la tienes. Que a eso, yo creo que todos los méritos no los tengo yo, y yo creo que Yo lo sé, seguimos de pie porque pero te necesitan. En Tenerife queda mucha gente apoyando esta asociación con la intención de que no se cierre nunca y porque son personas que han visto la lucha de cerca y han visto todo lo que nos ha pasado y ellas están ahí, la asociación está abierta porque ellas están ahí día a día y porque hay también mucha valiente que está poniendo su cara y que está haciendo muchas cosas, ¿eh? Yo sin ellas no podría haber seguido adelante. Pues muchísimas gracias, Mónica. Y A ti, Ana. para adelante, ¿vale? Un Muchas beso para gracias. todo el colectivo. Besitos. Chao. Chao. Bueno, pues aquí ha terminado la entrevista que teníamos con Mónica. Recordar que es la presidenta de Unión, ¿cómo era? Presidenta de Kelly's Unión Tenerife. Y la necesidad y la importancia, por eso yo los 1 de mayo ya los tengo ahí aparcaditos, porque mucho 1 de mayo, pero luego estamos en condiciones en muchísimos trabajos es que es pura explotación y la mujer sigue siendo la que más pierde. Se pongan como se pongan. Hacemos una paradita breve y volvemos en nada con nuestro siguiente invitado. No se escapen. Buenas tardes de nuevo. Después de haber entrevistado a Mónica García González, presidenta de Las Kellys Unión Tenerife, que mi siguiente invitado además sabe quién es, y vamos a hablar de ello. Pues tenemos a alguien para mí muy especial y creo no, para mí es un referente político muy importante, muchísimo. Es la parte esa romántica de la política que yo le llamo, en la que, bueno, seguiremos así hasta el día que dejemos esta tierra, porque yo personalmente no reniego al romanticismo de la política. Él se llama Manuel Marrero Morales, maestro y profesor de secundaria, jubilado, pero jubilado de no dar clases, porque él de jubilado tiene poco, porque no para la pata.
sindicalista y es diputado autonómico por Sí Podemos. Muy buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Un placer tenerte. Hombre, prefiero el contacto directo, pero bueno, esta es una buena vía para que también podamos tener muchas más entrevistas para hablar de tanto y tanto que hay que hablar. Y Bueno, así, por cierto, así hablamos de manera más normal, aunque sí, sí, no sí. sepamos cuántos y quiénes nos están escuchando. Eh, bueno, ¿qué tal lo llevas en Hawái? Sí, muy bien, muy bien. Después de que el PP nos ha situado hoy en Hawái, yo me pido una ida a las islas allí para estar un ratito también. A Se ver lo qué tal. dije anteriormente a Mónica que qué tal le iba en Hawái. Bueno, ella está en Almería y decirte que me ha mandado un abrazo muy grande para ti, Vale, porque dice que has sido de las personas que más han estado apoyando a las Kellys. Y la sí. situación es lamentable. Bueno, ya escucharás la entrevista y podrás ver cómo está la situación y en el que hay que meter mano. Creo que es algo que nos corresponde a la sociedad Sí, y no bueno, es es que algo que... el asunto de las Kelly es un asunto sangrante, es, digamos, la parte visible o de las más visibles de lo que es la explotación de la industria turística en nuestro país, el cómo la época en que más se ha ganado por parte de las empresas hoteleras y turísticas en general, porque ha sido mayor la cantidad de millones de turistas que nos visitan aquí en Canarias concretamente, pero también a nivel de estado. Y cuando más ingresos ha habido y cuando peor, a partir del año 2011-12, con la llegada del PP al gobierno, se empeoraron las condiciones laborales y salariales de este sector, que no ha vuelto a levantar cabeza, y esta gente que controla la industria turística, la industria hotelera en general, pues parece que no quiere repartir nada de la riqueza que acumulan, que es muchísima y que todas la quieren para ellos. Entonces tienen sometidas a estas trabajadoras, que son en general mujeres, que son camareras de piso, que son gente que dentro de sus convenios están en el escalafón de lo más bajo dentro del trabajo, a efectos de Sí, consideración laboral y por tanto salarial, y que, pues, desde sufrir enfermedades profesionales debido a la postura que tienen que hacer, hasta cargar con mucho peso, hasta tener que hacer pues una cantidad X, porque trabajan por objetivos prácticamente ahí dentro, de que tienen que hacer tantas habitaciones y que y no. cuando cumples el objetivo te lo aumentan. Claro, claro. Entonces ese es el asunto, que si lo cumples el objetivo dentro de las horas o te adelantas un cuartito de hora, ya te lo adelantas para el día, para la vez siguiente. Los convenios colectivos han brillado por su ausencia o han sido convenios colectivos, digamos, que yo desde el sindicalismo, yo ya estuve hablando con gente hoy, que estuve el 1 de mayo en Santa Cruz, estuve hablando con gente que está en el sector de hostelería, y claro, ha habido un sector de negociadores de los sindicatos que dejan mucho que desear respecto a lo que cuando se sientan en las mesas de negociación firman para el conjunto de los trabajadores. Es decir, el sindicalismo desgraciadamente pactista, no un sindicalismo de lucha, no un sindicalismo reivindicativo, no un sindicalismo que para negociar usa la presión, sino es el sindicalismo de salón, de sonrisa, foto, apretón de mano y buena siempre, pues que en definitiva pide al empresariado pues, ciertas mejoras para el aparato sindical, pero que es capaz de firmar rebajas o no los aumentos suficientes o no las mejoras suficientes en las condiciones de vida. Se fue la conexión. Manolo, ¿me oyes? Se le ha ido la conexión. Vamos a ver. Bueno, hemos tenido una pequeña interrupción, es lo que pasa con las conexiones también, que si se va la wifi o bueno, cosas que pasan. Ya se ha demostrado además el caos que se produce cuando hay un apagón,
que deberíamos haber aprendido, pero bueno, en la pandemia tampoco aprendimos nada, ¿verdad, Manolo? Ya está, no, antes Sí, estábamos, si quieres que sí, continuamos sigue, ya sigue. pasamos a eso, Mm, que simplemente para terminar lo de las Kelly, si ya estaba lo mm, anterior ya planteado, sí. era que yo creo que este colectivo, pues al final, ante la inoperancia a efectos de conseguir ella ciertas conquistas o que respuesta a ciertas demandas, pues terminaron pues agrupándose ellas y creando su propio sindicato de alguna forma o su propia organización para intentar defender sus intereses o por lo menos aparecer públicamente denunciando ese problema que hay y que sigue sin solucionarse a fecha de hoy. Pero ellas Y no ya, tienen ni voz ni voto, ¿eh? Ellas no ¿eh? pueden entrar ni a las reuniones ni a nada. Claro, No se claro, les claro, porque, permite. porque no, al no ser representativas suficientes en el sector, porque tú sabes que este asunto es así, pues entonces dejan entrar a los que son representativos. Entonces, pero Sí, bueno, yo creo yo me que pasé unas décadas como sindicalista y en negociaciones de convenio de ayuda a domicilio y clínicas privadas y yo estoy alucinando en el siglo XXI. Pero bueno, vamos a ir a la parte de Canarias, de sí, Tenerife. Mm, 23 años hace que yo llegué a esta isla y cada año que pasa me doy cuenta de cómo se puede estar gritando a los cuatro vientos el acento canario, que cuidamos el paisaje, cuando realmente lo que está ocurriendo es todo lo contrario, y cómo está la situación actualmente y por qué no se toman decisiones para evitar todas las barbaries que se está cometiendo en ella. Hablo en el tema ambiental, en el medio sí, yo, ambiente, y me mm, gustaría es importante que la gente que nos escuche sepa la realidad. bien, vamos a ver. Ayer me llevé una cierta alegría cuando leí la noticia que era de estos días de que el gobierno del estado pues al final parece que va a desandar el camino que en su momento inició el gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, a principios de este siglo, respecto a más construcciones en nuestras costas, como por ejemplo la construcción del puerto de Fonsalía en el canal que está entre Tenerife y La Gomera, en la zona del acantilado Los Gigantes. Pues resulta que hay una reserva marina en la zona, hay una zona de interés de protección especial porque es zona de cetáceos, es zona de cifios, es una zona donde la Organización Marítima Internacional prohibió que circulen barcos de más de 100 toneladas, es una zona en que de Teno a Rasca hay una línea de protección siguiendo la costa. Pues bien, hace unos años, cuando Coalición Canaria quiso ya plantear ese famoso puerto de Fonsalía en connivencia con Casimiro Curvelo en La Gomera, el presidente del Cabildo y diputado, pues entonces lo que hicieron fue trazaron la línea desde Rasca, que es en la zona del aeropuerto del sur, más o menos aproximadamente, hasta la punta de Teno, que es el extremo norte de la isla, y cuando llegaron, iba por toda la orilla la línea, y cuando llegaron a la altura de donde iba a estar el puerto de Fonsalía, se salieron de la orilla, se fueron hacia adentro del mar, hicieron una bolsa y siguieron para arriba, para intentar justificar que aquella zona, por razón de cuestiones políticas y decisiones políticas nada más, en las que no solo estaba Coalición Canaria, ahora lo plantearé, pues quedaba libre de protección y por tanto era posible hacer un puerto allí. Un puerto en el que pues, no podrías atracar barcos de más de 100 toneladas, por tanto cualquier barco de transporte de pasajeros entre las islas no podría atracar, por tanto, ¿para qué era ese puerto? Es decir, otro pelotazo urbanístico más en nuestras costas que estaba planteado. Afortunadamente, la declaración de impacto ambiental caducó con el gobierno anterior, estando de consejero Balbuena, después de la COVID precisamente, y eso quedó paralizado, aunque ahora siguen empeñados en hablar de un puerto un poquito más pequeño. Yo espero que con esta vuelta de esa línea a pegarla a la costa y dejar aquel disparate que habían hecho de adentramiento en el mar de la línea para dejar libre aquello para hacer lo que les diera la gana,
pues eso paralice ya con carácter definitivo el puerto, aunque no las tengo todas conmigo, porque Casimiro Curvelo suele ser determinante en los gobiernos de Canarias y una de sus exigencias es esa cuando se sienta siempre a negociar, con el apoyo también del PP y durante mucho tiempo de Coalición Canaria y también, en este caso, del que fue presidente del Cabildo de Tenerife en la legislatura pasada, Pedro Martín, del Partido Socialista, alcalde que era de Guía de Isora y que siempre reclamaba que su pueblo tuviera un puerto en la zona. Por tanto, digamos que yo espero que ese es uno de los atentados. Hay otros muchos, como son que los emisarios submarinos, es decir, en Canarias el agua que extraemos la traemos de galerías, de pozos, o en los últimos tiempos ya también, desgraciadamente, hemos tenido que tirar mano de las desaladoras que tienen un altísimo consumo eléctrico, que arrojan salmueras al mar, que acidifican las costas, etcétera. Pero resulta que al final de todo ese ciclo de lo que nos cuesta recoger el agua, al final terminamos tirando al mar otra vez ingentes cantidades de agua. Y no es que tiremos solo ingentes cantidades de agua, sino que estas aguas que nosotros pagamos en nuestro recibo para que se depuren, resulta que no están tirándose al mar depuradas. Entonces tenemos un montón de puntos de aguas fecales, de aguas grises, de aguas industriales, de aguas de diversa procedencia, pero que no están aptas para lanzarlas al mar, que están saliendo por todos los poros de la isla hacia el mar. Hay decenas y decenas de emisarios submarinos. La práctica totalidad se rompe cuando hay un temporal. Es decir, el emisario submarino entra en el mar, pues 20, 30, 90 metros según la profundidad de la costa, se aleja más o menos de la costa. Y resulta que muchos de ellos durante todo el tiempo también están rotos, con lo cual muchas de esas aguas fecales no solo salen a 90 o 100 metros de la costa, sino que a veces salen a 10, 15 o 20 metros de la propia zona de baño de la gente. Eso es un terrible peligro para las personas. Y luego tenemos otro asunto que yo creo que es el más grave, que a principios del siglo hubo una moratoria que de alguna forma pues tendría que haber frenado. Hubo dos moratorias, una primera un poco más seria y otra una segunda que fue un disparate. Pues esas moratorias tenían que haber frenado la construcción exacerbada en nuestras costas de hoteles, de plantas hoteleras, de servicios turísticos en general, campos de golf, etcétera. Y resulta que no, que en vez de servir para que la Reserva de Inversiones Canarias se invirtiera en mejora de los hoteles, en ponerlos al día, en aprovechamiento de las zonas verdes, en mejorar nuestro medio ambiente, etcétera, pues resulta que se han seguido construyendo plantas hoteleras sin renovar la planta obsoleta hotelera, sino haciendo planta nueva y manteniendo la anterior también. Con lo cual tenemos una oferta tremenda que está ocupando nuestras costas muchas veces de manera impune, porque hay ayuntamientos, como en el caso de Granadilla o como en el caso de Adeje, sin irnos más lejos, en Tenerife, donde han permitido los disparates del Hotel de la Tejita, que está en plena zona de dunas de la Tejita, o ahora el asunto de Cuna del Alma en el ayuntamiento, en el municipio de Adeje, donde se han cometido infracciones graves, al menos, sobre la viborina triste, una planta endémica, sobre yacimientos arqueológicos y sobre lo que es un lugar de interés geológico declarado así por el IGME, el Instituto Geográfico y Minero de España. Por tanto, digamos que parece que solo hay una codicia, es lo que guía al empresariado que intenta sacar el máximo de dinero de la gallina de los huevos de oro del turismo, pero que cuenta con la connivencia de determinados individuos, partidos, grupos políticos que los favorecen cuando están en el poder, desde los ayuntamientos, desde los cabildos o desde el gobierno de Canarias, pues haciendo a veces leyes hasta el efecto, hechas es profeso para que puedan seguirse cometiendo este tipo de tropelías. Por eso, pues mira, hace un año nos levantamos la Sociedad Canaria un 20 de abril del año pasado y salimos a las calles miles de personas protestando por esta situación. En el momento que yo estuve en el Parlamento se creó una comisión de reto demográfico
Y una de las conclusiones a las que llegamos después de oír a expertos era que ¿dónde está la capacidad de carga de un lugar? Pues la capacidad de carga habría que de alguna manera llegar a la conclusión de que se ha superado o se ha alcanzado los límites cuando empieza la población del lugar a perder calidad de vida como consecuencia del exceso de basura, el exceso de consumo de agua, de todos estos excesos, del exceso de vehículos en las carreteras. Es inconcebible que una isla que está en torno al millón y algo de habitantes, más los 200.000 o 300.000 que tenemos de manera fija durante todo el año por el turismo que nos viene, por los millones de turistas que nos visitan, que cada vez están batiendo récords, ya van por los 18 millones el último año, pues eso hace que una población con ese millón y pico de habitantes tengan las carreteras casi 900.000 vehículos. Es decir, si saliéramos todas las carreteras al mismo tiempo, se colapsaría la isla. De hecho, ya está colapsada sin salir todas al mismo tiempo. Y cada vez peor. En los accesos hacia Santa Cruz Laguna desde el norte, por la autopista del norte, y desde Adeje, Arona, hasta el aeropuerto del sur, un poco más allá, por las mañanas y por las tardes. Tal es así que ya no solo los que vivimos en la isla, los propios visitantes que vienen a pasarse unos días cuando quieren ir al aeropuerto, tienen que salir de sus hoteles con varias horas de anticipación para no perder el avión. Entonces, este 18 de mayo volveremos otra vez de nuevo a las calles. ¿Qué caso nos han hecho? ¿Qué caso nos hizo el gobierno el año pasado? Ninguno. Va a hacer modificaciones en la ley del suelo, las está haciendo, y las modificaciones de la ley del suelo, pero es para favorecer más aún y facilitar que, por ejemplo, en suelo rústico se pueda construir con menos pega, lo cual ya es un disparate. Es decir, tenemos la mitad del territorio canario está protegido con diversas figuras de protección. La parte reservada para turismo pues está bastante machacada, aunque no está toda ocupada todavía, que les queda más parte reservada, pero es que la parte reservada para terreno agrícola, terreno rústico y demás, lo que ha hecho es abandonarse en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el agua se ha dirigido hacia los múltiples campos de golf para el consumo del turismo, para llenar piscinas, para la gente sin conciencia, que nosotros todos los canarios en general llegamos a la ducha, nos echamos la ducha, unos litros de agua y cerramos el grifo, porque sabemos que es escaso, un bien escasa, pero otra gente que viene de lugares donde el agua la tiene abundante o donde aquí no la paga, simplemente porque ya la pagará quien sea, el propio municipio o los hoteleros o quien sea, pero que va en el todo incluido, pues gastan consumos de agua que triplican, en su caso, porque eso ya también está estudiado, el consumo de agua de la gente que vive aquí. Es decir, un visitante exterior triplica en muchos casos el consumo de agua para uso propio que el consumo que hacemos los que vivimos en las islas. Por tanto, digamos, esto es un modelo turístico de rapiña, es un modelo turístico que lo único que trae es la máxima ganancia en el mínimo tiempo y que a los trabajadores del sector, como estábamos hablando antes, como son las Kellys, que son las más bajas en el escalafón, ni a ninguno de los otros trabajadores que están ahí dentro, camareros, cocineros, etcétera, les ha mejorado las condiciones de vida, que se ha propiciado que en las zonas turísticas ninguno de esos trabajadores pueda vivir, con lo cual tienen que hacer largos desplazamientos, que si consiguen una casa, una vivienda, la tienen que compartir las habitaciones y nos encontramos con una habitación a 800 y pico, 900 euros alquilada cuando se consigue en esos Cuidado, lugares. Manolo, perdona el inciso. Hay trabajadores de los hoteles, lo digo porque lo he visto, porque aquí tienes que dejar claro que has visto las cosas, porque si no dicen que te lo estás inventando, que lo digan igual. Trabajadores que duermen en los coches porque no pueden ir a sus casas y se tienen que quedar en los coches durmiendo para después ir a trabajar, porque no se pueden permitir absolutamente
nada. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, es que tú dices, con un salario que muchas veces está a la altura del salario mínimo interprofesional y se acabó, Y se acabó. y se acabó, con pocas ganancias más porque ni horas extras ni nada por el estilo, ni otro tipo de entrada ahí, y con una carestía desde la propia alimentación, los desplazamientos, si le suma la vivienda, no le alcanza a la gente para vivir, no le alcanza a la gente para vivir. Y es que aún llegando a tener dinero tampoco encontrarían casas, que ese es el problema que estamos teniendo. La escasez de oferta de vivienda y el desmesurado precio que está alcanzando la vivienda en todas nuestras zonas turísticas. Es decir, uno mira por los precios que están la Sí, oferta sí. de vivienda y en Canarias en muchos lugares pasa de 3.000 euros, 3.000 y pico euros largo el precio por metro cuadrado de una vivienda. Entonces, pero bueno, esto es un disparate total, no Y es luego las inconcebible. viviendas vacacionales, no te olvides. Bueno, claro, Otra. está el tema de que Hacienda española reconocía hace 2 o 3 años que en Canarias había del orden de unas 150.000 viviendas vacías. Eso es, ellos dicen vacías porque no constaban en Hacienda, pero no están vacías. Y toda esa burbuja inmobiliaria se creó durante estas décadas pasadas al calor de la Reserva de Inversiones Canarias. Es decir, el empresariado de Canarias se le condona que no pague el impuesto de sociedades, sino un 5%, un 6% pagan del impuesto de sociedades. El 90 y tantos % se le perdona. ¿Qué quiere decir? Que ese dinero que se acumula tendría que invertirse a través de la Reserva de Inversiones Canarias en las propias islas y en mejorar y en que sea inversión, que tiene que ser también riesgo. Pues durante muchos años, como muchos de los empresarios más potentes también eran constructores, o fundamentalmente eran constructores, se dedicaron a acumular pisos y pisos con dinero RIC de esa reserva de inversiones. O sea, nosotros le perdonamos que lo pongan en el erario público y ellos lo acogían y lo utilizaban como un ahorro. Es decir, el ahorro que los demás canarios no nos podíamos permitir, pues resulta que se lo podían permitir los señores que tenían dinero para la reserva de inversiones. Y entonces, ¿qué hacían? Pues sencillamente comprar pisos y cerrarlos. Hacer pisos y cerrarlos para que el precio del mercado nunca bajara. ¿Qué ocurre ahora con muchos de esos pisos que están utilizados para vivienda vacacional? Es decir, que han encarecido de tal manera el precio del alquiler en las islas y el de la compra, pero el del alquiler básico, que es lo que hace la mayoría de la gente, intentar alquilar, si puede, por lo menos. Pues resulta que el precio del alquiler ha subido tanto que ya es imposible, si es que consigues algo, porque se está expulsando a la gente. Ese proceso de gentrificación que se ha dado en otras ciudades importantes del mundo, se está produciendo en Canarias hace tiempo. Si a eso le sumamos que mucho de ese dinero se está trabajando sin aflorarlo, sin aflorarlo. No está, Sí. por eso Hacienda habla de esas 150.000 viviendas vacías, que no lo están. Pero si además le añadimos esas campañas absurdas que durante un tiempo se dedicaron a hacer, de que los nómadas digitales eran un beneficio para las islas y vengan todos para acá para que trabajen en pantalón de deporte desde su casa, en pantalón de baño, con calorcito y tal, y no estén pasando frío en Berlín, en Londres, en Estocolmo o en Nueva York, y vénganse aquí a trabajar, que además le ofrecemos unos módicos precios y con los sueldos que ustedes ganan pueden vivir estupendamente. Pues resulta que aún más se ha incrementado el precio de la vivienda por ese fenómeno que es el añadido al otro del turismo vacacional de concreto de semanas, de días, etcétera. Entonces, claro, hay que ponerle coto a esto, no puede ser. Y cuando se plantea un plan de vivienda, como se hizo con el gobierno anterior, el plan de vivienda 2021-2027, que claro, que preveía construir 5.000 viviendas, que por otro lado tendría que Es que es haber increíble. comprado, podría haber comprado muchas más viviendas que están en fase de construcción, medio construidas, que se quedaron ahí paradas, que esa ya no tenía que estar haciendo planos ni nada, sino construirlas y... Pero claro, esas viviendas no se pueden privatizar en el futuro, tienen que seguir formando parte del parque público. Y resulta que
no se ha hecho, no se ha hecho en gran parte de esto. Pero es que tenemos, mira, hay un fenómeno concreto que yo me gustaría volverlo a denunciar una vez más, que fue, no sé si recuerdas, hace 2 o 3 años en Añaza, la zona de Añaza por ahí, pues hubo como una amenaza por fondos buitre y tal, de que se Sí, tenían que salir de las casas una serie de propietarios de viviendas que estaban pagándolas y tal, pero que no las habían terminado. Pues resulta que con la ley de vivienda canaria, en uno de los primeros artículos de la ley, no recuerdo si el 8 o el 12, habla del derecho de retracto y tanteo. Es decir, que la administración pública tiene preferencia cuando esas viviendas salen a subasta, tiene preferencia sobre cualquier persona que se interponga en la subasta para adquirirla por el precio de salida. Es decir, a veces hay viviendas que salían por 4.000, 5.000 euros. ¿Sabes cuánto pagó el Ayuntamiento de Santa Cruz sabiendo que existía el derecho de retracto y tanteo y que no lo ejerció? Pues unas ¿cuánto? 70, 80.000 euros por vivienda. Es decir, Por cuando vivienda. podía, claro, cuando podía haberlas adquirido por un precio inferior, como mínimo, a los 20.000 euros cada una de ellas. Y pagó 70, 80.000 euros por vivienda para que los vecinos quedaran con ellas. Entonces, Ujú. tenemos la experiencia en Valencia, me recuerdo que un amigo, Héctor Illueca, estuvo de vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el Pacto del Botánico y que él se encargó de viviendas y recuperó en un año como 500 viviendas para lo público por ejercer el derecho de retracto y tanteo. Y algunas, ¿sabes a qué precio las llegó a conseguir? A Ah, pues 0 euros. acero. Claro. Pero aquí no hay voluntad política para hacer eso y tampoco parece como que haya mucho interés por favorecer que más de 20.000 personas, 25.000 o más ya, porque cuando yo estaba en el Parlamento hace ya 2 o 3 años, cuando tratamos el tema de la vivienda, eran por 17.000 demandantes, pero después en las cifras posteriores que he ido leyendo, superan con creces los más de 20.000 demandantes de vivienda pública en Canarias. Sí, y eso no se ha satisfecho en absoluto. El tema de los alquileres, hablando de zonas, pues bueno, en la zona en la que yo vivo, aquí en Candelaria, era una zona que es verdad que la nueva que se construyó ya eran otros precios y demás. Bueno, la parte de atrás, la parte de quien ya sabemos, el dueño y señor de todo, Sí, sí. de ese mismo. Y una vivienda ahora aquí, Manolo, una habitación sin garaje, 800 euros. Claro. Pero una vivienda que además ni siquiera está reformada ni nada. O sea, si quieres entrar, 800 euros. ¿Cuándo se ha Ya, visto eso en Candelaria? O ya, en ya, ya, no. Santa Cruz, en barrios que además son de trabajadores, son humildes y están utilizándolo y también se quedan viviendas y las están alquilando a unos precios impresionantes que dices, pero que además dan a patios interiores, con lo cual ni siquiera tienen cumple con, bueno, con el derecho a que tú cuando entras en una vivienda supuestamente tiene que estar en condiciones que luego yo Sí, me sí, sí. pregunto si están alquilados legalmente o yo te lo alquilo a ti, tú te callas y aquí todos Eso, están contentos. yo creo que hay muy poca o ninguna supervisión sobre ese tema. ¿Por No debe qué? haber supervisión. Digamos, un crecimiento exponencial de esas viviendas en régimen de alquiler vacacional que están Mm. apareciendo, pero eso es exponencial. Yo estuve viendo unos datos gráficos en un mapa de la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, donde se veía como año a año el, el color ocupado por las viviendas de alquiler vacacional iba inundando la ciudad, iba inundando desde el centro hacia la Madre mía. periferia. Y lógicamente, cuando eso ocurre, detrás de eso llevas arrastrando a un montón de gente que no va a poder vivir en todo ese círculo interior de la ciudad y que va a tenerse que ir a la periferia si es que encuentra. Y estamos asistiendo a fenómenos que eso ya en Lanzarote, por ejemplo, de manera especial, y en Fuerteventura ya lleva unos cuantos años existiendo, que funcionariado, profesorado, médicos y enfermeros, etcétera, que querían ir, o personas
de los cuerpos de seguridad, etcétera, que tenían que ir por su destino a Lanzarote, Fuerteventura, no podían ir en muchos casos porque no encontraban dónde quedarse, o a lo sumo, con 30, 40 o 50 años, a ir a compartir piso, como en la época estudiantil, 4 o 5 personas con habitaciones alquiladas por separado, con lo cual encima Sí. la explotación de la vivienda se multiplicaba. Frente a eso, si la población no llega a la convicción en general, y sobre todo quienes nos representan, de que la vivienda no es un bien de mercado, de que la vivienda no es un elemento de especulación, sino que es un derecho Un que derecho. tenemos la ciudadanía. Claro, pero por eso tú dices, ¿por qué después de más de 40 años de proceso democrático no se había hecho nunca una ley de vivienda? Porque no interesa. No se había hecho jamás. Había leyes de viviendas autonómicas de rango inferior y con poca capacidad punitiva o lo que sea para regular. Sin embargo, a nivel estatal no la había habido. Y nos hemos ido encontrando con el fenómeno de grandes fondos de inversión extranjeros que se han hecho con miles de viviendas en este país y luego con unos bancos que con motivo de la crisis de 2008 en adelante, la crisis financiera de aquella época, por haber prestado alegremente tanto dinero que luego no se pudo pagar, o tal, se convirtieron los grandes bancos en los mayores inmobiliarios de este país. Pero encima luego, toda la parte que no tenía capacidad para ser comercial, de eso adquirido por los bancos, Sí. lo compró los fondos públicos, la Sareb, que son el llamado banco malo. Y eso tampoco se ha utilizado como un instrumento para, de alguna forma, darle salida, no a todo, porque no soluciona el problema, la Sareb. Hay pisos que son aptos y otros que no tanto, pero que quiero decirte que de alguna forma ayudarían como instrumento público a que el problema de la vivienda en este país se fuera por lo menos aminorando. Pero tampoco se ha querido hacer, ahí no se ha querido avanzar. Y eso de que la ley diga que la vivienda es un derecho y no un bien de mercado, en la práctica sigue siendo inexistente. Pero en ese aspecto y en otros muchos más. En otros muchos más. Sí, pero la vivienda hace ya unos años que es la principal preocupación de la sociedad española y sigue sin dársele respuesta al asunto. Es decir, mm, las críticas que se han hecho cuando de partidos de la derecha y tal, cuando se plantea que hay que declarar zonas tensionadas para regular el alquiler y no permitir que suba más allá de unas cantidades, que hay ayuda, claro, tú dices que se da ayuda del Estado para que los jóvenes accedan a la vivienda, bien en régimen de alquiler o bien en régimen de propiedad, pero todo eso hace así, ¡fuf! Y va para los fondos buitres y los grandes tenedores de vivienda y no han solucionado el problema porque no han bajado los precios, los han mantenido o lo han seguido subiendo. Lo triste que yo veo, Manolo, es que la sociedad tampoco sale a las calles como debiera, porque de alguna manera tiene que haber una forma en la que esto se frene y no que sigue en aumento, porque no es que se haya frenado, es que va en aumento, porque te dicen, no, el próximo año vamos a controlar las viviendas de alquiler vacacional, patatín, patatán, pero estamos en el 2025 y, por ejemplo, donde yo vivo la situación sigue siendo exactamente la misma. Entonces yo veo esa falta. No nos queda mucho tiempo, pero sí quiero que me hagas el comentario del nuevo campo de golf que se va a construir, ¿no? Está ya hecho, se va a hacer. Ahora ya no me acuerdo ni dónde era. Bueno, en el sur, ¿dónde va a ser? Sí, uno de los muchos porque ya son tal, pero respecto a la gente y la movilización con la vivienda, yo creo que de manera heroica y solidaria, grupitos de personas en las distintas ciudades de nuestro país, en los barrios, etcétera, durante estos años, apoyando a la gente que desahuciaban, la Sí, plataforma antidesahucio, de forma heroica, me parece, y de manera poniendo el cuerpo,
ha impedido que se ejecuten muchos desahucios de los que se iban a No, en eso ejecutar, estoy totalmente de que, acuerdo. que están Yo te ahí, hablo, que están ahí. yo te Luego no, hablo de luego los que se quedan en la su casa llorando. gran movilización está compleja, entre otras cosas, porque si tú encuentras que los propios locutores que están en la televisión son grandes tenedores, que la gente que es dueña de los consejos de administración, en los consejos de administración de los medios, de las televisiones y la prensa y tal, son también grandes tenedores, fondos buitres, gente que, grupos de capital que poseen, pues ahí nunca va a haber crítica, ni va a haber un altavoz para que eso genere opinión en la gente, un estado de opinión y salgamos a las calles. Es decir, de vez en cuando salimos a las calles, como saldremos ahora el día 20 aquí en las distintas islas, pues una de las cosas fundamentales que se van a plantear, aparte del deterioro del territorio, que hay que cuidarlo, pues es la cuestión de la vivienda, porque esa es una cuestión nuclear desde hace unos años, pero ahora de manera especial cada vez más, una cuestión nuclear y muy preocupante para la sociedad. Es decir, el día 18 de abril del año pasado salimos muchos miles en Canarias. Sí, Ahora, un año vista, volveremos a salir. Yo las movilizaciones sí creo que se están dando y que la vivienda está en una de las reivindicaciones fundamentales. Y yo lo sí que creo en decías las del campo de golf, movilizaciones. ya, lo que decías de los campos de golf, vamos a ver. Normalmente esto es que es una vergüenza que en un lugar donde tenemos que extraer el agua del subsuelo mediante galerías y pozos, donde tenemos que compensar la escasez o que no hay suficiente agua para la demanda que hay, o para intentarla abaratar, hay que hacerlo con electricidad, desalando agua. Que hay también zonas que se está empezando a depurar el agua con no demasiadas garantías aún para su uso para fines de riego de hortalizas y tal, pero bueno, por lo menos para jardines y para limpiar calles y para arboleda sirve esa agua. Y tú dices que eso esté ocurriendo y frente a eso tengamos extensiones de campos que se siembran de césped con unos hoyos por allí situados para que vengan unos señores turistas a dar unos palos a unas pelotas de golf, pues no deja de ser un insulto a la inteligencia. Y siempre, normalmente, junto a un campo de golf, lo importante no es el campo de golf, El hotel. sino la urbanización que lo va a rodear, que es ahí donde está la segunda parte del pelotazo. La primera la pagamos entre todos con el tema de la escasez de agua, la carestía de agua para la agricultura, todas las demás acciones que se están haciendo con el agua, pero la segunda, esa es para la especulación pura y dura a base de construcción de urbanizaciones, hoteles, etcétera, que son los que tienen que ir de adorno alrededor del campo de golf, que era inicialmente la excusa para que eso se produjera. Y lo peor de eso es que hay zonas donde se está permitiendo hacer esas cosas sin declaraciones de impacto ambiental, sin planificación, porque esos municipios a veces no tienen un plan general de ordenación del territorio, sin urbanismo suficiente, y quien manda es quien quiere invertir. Y si no consigue invertirlo por las buenas, ya tendrá algún amigo en la política que utilizando la ley del suelo diga, esto se hace por interés general, que es lo que está ocurriendo también en esa figura que quieren utilizar para un roto y para un descosido. El interés general, que no sabemos de qué general es, si es de caballería, infantería o de qué es, pero es el interés general, el que aducen muchas de nuestras autoridades para permitir que alguien que quiera hacer algo en un lugar, porque se encaprichó con aquello, porque le gusta, porque tal, aquello al final se le conceda que sea de interés general y allí se hace lo que les plazca y no hay ley que se lo vaya a impedir. Pues llegamos al final de esta entrevista. Sí me gustaría decirte, Manolo, que me encantaría contar contigo de forma, siempre y cuando te lo puedas permitir, porque no paras la pata, para poder hablar lo que es Tenerife, pero en el que también hablemos de educación, de sanidad, podremos hablar de Fórmula 1, Sí, ¿vale? lógicamente.
Entonces, yo creo no, Aquí me aquí gustaría me que tienes. esta, Ahora ya que ahora estoy jubilado de verdad, porque ahora ya estoy bueno, no jubilado de sé yo, verdad, tú eres en el como Pedro sentido, Natael, al que le mando un sí, abrazo enorme, que no os jubiláis de nada, o sea, de dar las sí, bueno, clases. nada, nos jubilamos de cosas, pero ahí nos dedicamos a otras que nos Pues, gustan que sí, que sí, y que esta de sí. conversar contigo, pues es un placer. Pues sí me gustaría que formes parte de una sección que yo la voy a meter porque, bueno, yo vivo aquí, son 23 años, o sea, sigo hablando madrileño, pero porque mis raíces son las que son y bien orgullosa que estoy, sobre todo cuando no estaba la susodicha de la presidenta autonómica ni el alcalde ese que hay ahí, pero sí para hablar de Tenerife, para que la gente que nos escucha en otras ciudades pueda tener esa parte. Y a mí sí me gustaría contar contigo. ¿Por qué? Porque para mí Pues, es una persona con una sabiduría increíble, que sé que defiende la tierra y a los canarios y no va poniendo ni acento ni leches en vinagre. Pero decir las cosas por su nombre, sin miedo a nada ni a nadie. Y ese eres tú. Entonces sí, me pues gustaría tener ese bloque contigo. nada, ya que me has cogido al lazo ahora sobre la marcha y es difícil decirte que no, pues nada, además es un Muchos placer. me dicen que no, ¿eh? Cuenta conmigo y ya si en algún momento no puedo, pues no pasa nada, Tú me lo pero que dices, pero bueno, sí me con gustaría. tiempo y que no tengamos el fallo este técnico de este día, porque es que además tengo eh, delante de mí un iPad, un ordenador y el teléfono, el iPhone. Y resulta que el que tenía conectado era el iPhone y se ve que se calentó en eh, ese momento y se fue. Hubo mucha gente en la manifestación. Sí, bueno, esta vez en 2012 comenzamos a hacer manifestaciones unitarias. Pero Después se rompió fuertes, aquella ¿eh? costumbre, Pero después se rompió, fuertes. después sí, sí, por primera vez se hizo una manifestación donde junto a comisiones y OVT se sumó Intersindical y los demás sindicatos. Yo era entonces coordinador de Intersindical Canaria. Sí, Y se hizo ese año las dos huelgas aquellas de febrero y de noviembre contra el PP. Y luego se perdió un poco esa costumbre durante algunos años. Y hoy por lo menos la presencia en las calles fue unitaria. Tuvo, en primer lugar iba la gente de comisiones, en segundo lugar los de UGT, después estuvieron los de COBAS, los de sindicalistas de base, los del FESO, los de Intersindical, CNT, etcétera. Era un solo cortejo en toda la calle Méndez Núñez. Y bueno, mira, la gente podría ir a lo mejor ya doblando del parque para abajo, para la calle El Pilar, y todavía estaba la gente en la Plaza Weyler, pero bueno, bien más o menos, o sea que yo creo que fue no tan masiva como seguro va a ser la del día 20, la del día 18, perdón, o lo fue el año pasado, la del 20 de abril, pero los primeros de mayo siempre son casi unas manifestaciones cada vez más simbólicas, pero claro, lo que no pasa podemos, que pero no podemos dejar de salir a las calles a seguir reivindicando eh, los derechos y la calidad de vida para la clase trabajadora y que tenemos que conseguir condiciones de igualdad, condiciones de mayor reparto de la riqueza igualdad real, y que no haya tanta codicia por parte de algunos. egocentrismos, Sí, y no, me y voy a sobre todo callar. codicia. Te iba a comentar algo, pero me lo voy a callar. Hoy me voy a Pues reservar, vale, voy a ser buena. Manolo, muchísimas gracias. Es un honor tenerte, que quieras formar parte de este rincón y bueno, contigo se va a conocer muchísimo más la isla para que se sepa lo que pues, hay y lo que hay que denunciar. Y lo que está pues bien hecho encantado, también. encantado, Ana, y que tengan ya buena tarde los oyentes. Muchísimas gracias. Venga, hasta Un beso luego. enorme, Manolo. Pues bueno, hemos terminado ya la entrevista con Manolo Marrero Morales. Ha sido un auténtico placer el poder entrevistarle. Ahí le tenemos, que se nos está volviendo loco para pagar. Le tenemos ahí. Y bueno, creo que lo importante es, además, el Rincón de Ana Vega se ha caracterizado siempre porque no nos hemos callado. Digo no nos hemos porque no soy yo sola. Yo simplemente hago el programa, sí,
formo parte de esas entrevistas y esas tertulias que también se van a llevar a cabo, pero el contar con personas como él, y además es un referente de la política canaria, tinerfeña, sobre todo porque él es de aquí de Tenerife, y nos va a aportar muchísimo. Y yo cuento con él y repito, es un honor. Quiero volver a repetir esa entrevista que hemos llevado a cabo a Mónica García González, presidenta de Kellys Unión Tenerife, en el que me gustaría que cuando escuchen el programa, que nos estén escuchando, por favor, reflexionemos todas y todos de lo que hay, porque sin ellas la hostelería no funciona y el turismo es uno de los grandes, bueno, el máximo aquí en las islas. Y hay que protegerlas y que tengan los derechos que deben tener. Se tiene que cumplir sí o sí con la conciliación familiar. No se puede estar explotando, pero décadas. O sea, es que esto no ha ido a mejor nunca. No ha ido a mejor, no. Bueno, miento, por lo menos en la parte que yo viví, lo que es la ayuda a domicilio, que por cierto la vamos a tener también, y de hecho colgaremos un vídeo en un pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, en el que Miriam Enrique estuvo en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz. Hoy no podía estar, pero sí va a estar, porque el servicio de ayuda a domicilio, mayoritariamente mujeres, están sufriendo malas condiciones, no pueden abrir la boca, en vez de mejorar, empeoran en unas condiciones en el que hace años, cuando las entrevisté y seguimos en la misma línea, son las llamadas trabajadoras vulnerables, es decir, económicamente también. Trabajas, te matas a trabajar, te explotan, y el llamamiento sobre todo también a familiares. Aquí entro en el tema de la ayuda a domicilio, de lo que formé parte en el año 85, 87, durante años, y conseguimos cosas en su momento y resulta que me estoy encontrando que está mal, no, está peor. Entonces, por favor, quienes nos escuchen, al pueblo canario, reflexionen y vamos a dar pasos al frente, porque se lo merecen. Y dejen los familiares de utilizarlas como si fuesen chachas, porque no tiene otro nombre, chachas. Y la ayuda a domicilio es para estar con personas en situaciones vulnerables, personas mayores, con algún tipo de discapacidad. No están para ser fregonas. Y eso va por los familiares. Y desde aquí, desde este rincón, puedo asegurar que vamos a reivindicarlo una y otra vez. Pues nada, queridos oyentes de GIR Radio Barcelona, muchísimas gracias a Fran por esa paciencia paciencia no, yo creo que lo disfrutamos. A todos quienes nos escuchan dentro del país, fuera del país, y que hay otra forma diferente de hacer radio. Y esa es por la que tenemos que apostar. Ojalá saliesen muchos programas como este. Así que nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.